Bueno, esperemos un momentico a ver si el resto se conectan, o por favor díganles, hey, apenas somos 4, ¿no? Que si vienen. Que si por favor vienen a la clase. Sí. Pues, Profe. en eso vuelvo y digo, yo el semestre pasado trabajé hasta con 2 personas. ¿Sí? El problema es de quien invierte. Si se quiere gastar la plata, si quiere perder la plata. Es así de simple. Es así de simple. Bueno. ¿Lista, Paula? Sí, profe. O sea, sí o sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Cambio. 7 minutos. Voy, profe. ¿Lista? Cuando quieras. No. Ay, ¿No? espera. Ya listo. Arranco. Ok. Con toda. Dale. Listo. Muy buenos días para todos. El tema del cual yo hablaré hoy es, gracias, profe, es el calentamiento global por el cambio climático. Yo elegí este tema porque desde hace años empecé a darme cuenta, obviamente por la situación que atraviesa el planeta. He venido viendo cómo a lo largo de los años todo parece empeorar, pero a pasos agigantados. Entonces la idea de esto también es tomar un poco de conciencia, y si se puede muchísima conciencia, porque vivimos muy centrados como seres humanos en nosotros, en el día a día, en nuestros problemas mentales de salud y pues ahora los problemas también de la sociedad para sobrevivir a ella, cuando cada vez es más hostil, más agresiva y cuando sus condiciones pues son igual hostiles, agresivas y con menos oportunidades. Empezaré por aclarar algo muy importante que la gente siempre como que confunde con lo que es el calentamiento global y el cambio climático, como que siempre decimos el calentamiento global, el cambio climático, pero nunca vamos a ver la diferencia o las definiciones de cada uno. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, ese aumento de la temperatura del planeta que es provocado por las emisiones que van a la atmósfera de esos gases, del efecto invernadero, que es algo natural que todos conocemos que ocurre en el planeta Tierra de manera natural desde hace mucho tiempo, pero que por la mano del hombre se ha alterado muchísimo de manera acelerada y está provocando unas variaciones en el clima que hacen el cambio climático, que no son de manera natural, que van muy rápido y que pues amenazan al ser humano como tal, con esto me refiero al humano, a los animales y pues a la vegetación como tal. Empecemos por definir qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es ese proceso natural que conocemos desde el colegio, que nos enseñaron, que es muy beneficioso para nosotros, que se da de manera natural, que viene desde la creación del planeta Tierra. Es ese calentamiento natural que recibe los rayos del sol en la atmósfera, los diferentes gases como el CO2, y retienen ese calor, pues calientan obviamente la Tierra para las condiciones de la vida, no solo humana, sino animal. Esa temperatura nos mantiene pues ideal, da la vida al planeta y el ser humano lo que ha hecho es venirla alterando, alterando este fenómeno natural, aumentando la emisión de esos gases como el CO2, como el metano que retienen muchísimo más calor en la atmósfera, más calor del debido y pues producen este calentamiento global que en los últimos 100 años pues ha aumentado exponencialmente. Todo esto
desde que yo vengo como estudiando y viendo el tema, no estudiando a la profundidad porque lo sé pues por encima, sé que ha sido por la revolución industrial, obviamente. Las industrias son las que más han hecho parte de la contaminación y de este calentamiento global. Bueno, el hombre afecta mucho estos niveles acelerados por los combustibles, por la deforestación, por las industrias, por todos esos zumos y esos combustibles que gastan, por la contaminación de las basuras, y dentro de esto pues está el no reciclar, obviamente que estamos aprendiendo a hacerlo. Esto va causando esa aceleración de la destrucción de la tierra y a su paso de nosotros, los seres vivos. ¿Cuáles son los efectos que causa el calentamiento global para nosotros y como especie? Iniciamos con el derretimiento de los glaciares, que esto aumenta obviamente el nivel de los mares, ocurriendo inundaciones en las islas y en las ciudades costeras, que en unos años los más afectados seríamos pues nosotros también como Colombia, por tener mar. Los huracanes se van a aumentar, pues estos se producen por la temperatura del mar, obviamente. Entonces, al aumentar la temperatura de la tierra, se aumentan los niveles también de temperatura en el mar. Y ocurren los huracanes, los desastres naturales, los tifones, bueno, todo lo que ya hemos empezado a ver, que no lo tenemos tan aislado en la realidad y podemos darnos cuenta que es verdad y que se ha venido viendo con más fuerza desde que arrancó el 2020, bueno, esta década. La migración de especies, animales, por su afán, obviamente, de sobrevivir a estos cambios o a estas condiciones climáticas, incluso la migración de la especie humana al destruirse los cultivos, como ya se ha visto, y al no tener, digamos, que pescar en las ciudades costeras, por ejemplo, porque obviamente los pescados, los peces, van a buscar las zonas más frías, entonces van a cambiar, digamos, de hábitat. Esto afectaría también obviamente a los humanos que van a tener que migrar. La pérdida de tierras fértiles para el cultivo, lo que quiere decir que las basuras, eso que nosotros tiramos a la calle, que no recogemos, que no botamos a la caneca, va dañando las tierras fértiles. Esto llega al campo, esto daña las tierras, no permite que se pueda cultivar, y entonces pues si no hay comida, no hay vida, y no hay agua y no hay nada. Junto con el calentamiento, que hace que obviamente, que esto ya se está viendo, digamos en ciudades como, en países como España, también como Estados Unidos, donde se ve que el calor o el frío son más intensos últimamente, digamos las heladas son terribles y el calor también es lo mismo, lo que hacen es quemar los cultivos o helar los cultivos, como también lo hemos visto aquí en Colombia. Bueno, el cambio climático, que ya hemos visto, mucho calor, mucho frío. También pueden haber cambios en el pH del agua, por lo que puede ocurrir una lluvia ácida. Yo hablo de esto en años como el 2050, que no está tan lejos porque ya vamos en el 2021. Y claro, obviamente la falta de alimentos en los países que dependen del agro, como lo somos nosotros, país de Latinoamérica. Ya que los cultivos, pues como les decía, van a quemarse por el frío, por el calor. Y algo muy importante que hemos visto y que la gente habla de muchas conspiraciones y del nuevo orden mundial y todo, es las pandemias por ese mismo calentamiento y la pérdida del hábitat de muchas especies animales. Ellos aumentarán los virus letales, obviamente, que acaban con la especie humana. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Comprando, por ejemplo, carros híbridos o eléctricos que no tengan que generar que no tengan que utilizar combustible. En las industrias podemos regular la emisión del CO2, bajarle un poco a ese humero que uno ve en las industrias, en los carros, en los buses, plantando más árboles, ya que los árboles absorben mediante la fotosíntesis el CO2 y nos ayudan a recuperar el oxígeno y a enfriar un poco la tierra. Entonces, como vemos, hasta el gobierno tiene negocios con talar los árboles, y esto lo que está haciendo es matarnos aceleradamente. Y obviamente lo más importante también, una de las cosas bien importantes, es tener menos hijos, ya que el aumento de la población hace que todos los recursos hace que todos los recursos que uno tenga que gastar pues sean muchos más, profe.
y compañeros. Ujú, Entonces, esto ujú. es muy importante para tomar conciencia, tengamos menos hijos, contaminemos menos, aprendamos a reciclar y ayudémosle al planeta Tierra a recuperarse en estos años, porque creo que es la última oportunidad que tenemos, porque la cosa va mal y lo hemos visto, no es invento las pandemias no son inventadas, esto es algo que es por el calentamiento global. Los desastres naturales son por el calentamiento global, por el cambio climático. Bueno, Paula, muchas gracias. Bueno, profe. Hay que también preparar un cierre porque te pasaste, dejé que lo hicieras, Sí. pero te pasaste par de minutos más de lo establecido. Entonces también hay que preparar un cierre, ¿de acuerdo? Obviamente, este es un tema supremamente extenso, y Sí, aparte de todo genera mucho debate. Me causó mucha curiosidad, y creo que tienes razón, pero me causa mucha curiosidad que es que yo siempre lo llevo a la cultura popular, y entonces recuerden ustedes, por ejemplo, que hubo dos películas de estas de Marvel que tenían a un personaje que se llama Thanos, que el tipo decía que había que llegar a un sitio y eliminar al 50% de la población para que los otros pudieran tener recursos para poder seguir existiendo. Sí. Entonces él decía que eso tenía que ser así y que eso ayudaba a proteger la supervivencia de los planetas y de los universos y toda la cosa. ¿Sí? Obviamente, pues, es decir, el fin no justifica los medios, y no, es una cosa que no tiene, obviamente todo eso hace parte de la fantasía y de la historia, pero digamos que sí, es decir, la superpoblación hace que se gasten más recursos, y los recursos, recuerden ustedes, los recursos de la Tierra no son ilimitados, y aparte de todo, en este momento es un tiempo en donde están muy escasos, ¿sí? Sí, Y lo peor de todo es que la manipulación de algunos recursos genera calentamiento global. Por ejemplo, la industria de la carne es una de las que bastante, más profe. contamina. Obviamente, no quiere decir que todos nos vayamos a volver veganos, ni nada, ni vegetarianos, ni nada, pero creo que debería haber un cambio en nuestra cultura para poder tratar de no contaminar tanto a través de esta industria, cambiar las formas de producir la carne, o tratar de consumir menos carne, no sé, alguna cosa. Pero creo que debe haber un cambio. Obviamente todo esto del calentamiento global, los aportes que se deben hacer a los acuerdos de París, que están Total. establecidos. Por ejemplo, Donald Trump causó un desequilibrio tremendo porque él no se acogió a eso, de hecho sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Ahorita pues Biden más o menos está tratando de arreglar esa vuelta, y son países que son desarrollados. China, por ejemplo, todavía no se ha acogido a eso, no sé si ya, pero China es uno de los países que, aparte de todo, tiene mayor población, y cuando hablamos de mayor población es de la población más concentrada en el menor espacio, es decir, la mayor densidad de la población, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay países que son muy grandes en extensión, pero que no tienen tanta densidad. Por ejemplo, Rusia, Brasil. Brasil todavía tiene mucho espacio inhabitado. China, por ejemplo, es el que mayor concentración de población tiene. Por lo tanto, genera contaminación, genera gasto de recursos, genera cualquier cantidad de problemas demográficos, problemas de la arquitectura, en fin, de todo. Por eso es que los crecimientos de las metrópolis deberían ser controlados, los planes de ordenamiento territorial deberían ser controlados. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, yo no sé si ustedes han visto el cambio demográfico que ha tenido la ciudad. Tanto es así que lo que nosotros veíamos como cerros verdes y bonitos ahora están llenos de casas. Sí, profe. ¿Cierto? Sí, profe, tristemente. Entonces es así, y eso es la densidad de la población, y eso que supuestamente nosotros no hemos crecido tanto. Colombia como tal no ha crecido tanto en su población, pero sí ha crecido mucho la población de las capitales.
Si ustedes van a Medellín, o mejor dicho, si ustedes miran un mapa de Medellín, métanse a Google Earth o a Maps, ¿vale? Y pongan mapa satelital de Medellín. Y van a encontrar que Medellín está enclavado en medio de unas montañas. Eso es un hueco. Es un valle en medio de muchas montañas. ¿Sí? Y resulta que el Medellín, la capital, está creciendo tanto que ya se están invadiendo esas montañas en lo posible, o mejor dicho, porque no tienen más primero porque no tienen más para dónde ir. ¿Eso qué implica? Implica invasión de territorios naturales, tala de árboles, destrucción de hábitats, modificación del suelo, bueno, y todos esos problemas que implica ¿cómo se llama eso? El progreso. No, pero ese es el progreso en cuanto a economía, pero a los más ricos, o sea, hacer más ricos a los más ricos. Ya me parece increíble, profe, que los gobiernos, digamos, este presidente de Brasil, él tenía negocio con la tala de árboles y estaba acabando con el Amazonas, Sí. por puro negocio. Y yo digo, la gente como no se da cuenta que los árboles nos dan agua, nos dan vida, nos dan oxígeno, y si no los tenemos, pues vamos a quemar. Claro, pero ¿sabes por qué pasa eso, Paula? Por la falsa concepción, o no falsa, por la concepción, para mí equivocada, de pronto para algunos otros no, para mí equivocada de que, pues, tenemos que vivir en alguna parte y comer de alguna parte. Entonces, sobrevivir. Exacto, ¿sí? Tenemos que sobrevivir. Y entonces, la selva amazónica es muy hostil para vivir. Entonces, ¿qué toca? Acabarla y pues para poder armar casas y toda la cosa. Y es una concepción errada, porque yo creo que uno puede convivir con la naturaleza. Así es, o no invadirla. Y para no invadirla, profe, es por eso que yo recalco, digamos, ya no podemos acabar como Thanos con la población que existe. Eso ya no lo podemos hacer, pero sí podemos medir un poco este tema de tener hijos, porque es que hay gente que tiene 5, 6 y tenga, y pues no hay los recursos, ya no los hay. Yo pienso que ya deberíamos parar y cerrar la llave, como se dice vulgarmente, ya cerrar la llave y parar y concentrarnos todos como salvemos la tierra por el momento y luego volvemos a procrear. Igual eso, para crear esa conciencia, eso no va a pasar. Mira que hay filosofías que afirman, y esto para todos, hay filosofías que afirman que la pobreza en eso ayudaría a la demografía. A mí me parece absurdo, pero si uno se pone a pensar, pues sí, entre menos recursos hayan, menos hijos hay. Pero no, hay cosas que no, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como una parte muy superficial de la idea, porque habría que profundizar más en el cuento y pues aquí nos quedaríamos toda la clase hablando de eso. Bueno, Paula, primero y antes que cualquier cosa y antes que cualquier dato, pregunta, ¿tienes alguna afección de la voz? Sí, hoy sí, profe. Bueno, no sé, la verdad, desde el semestre pasado que usted como que se daba cuenta que yo pensé que era porque era muy temprano en las clases, entonces como que me levantaba un poco disfónica. No sé si es que, no sé, pero de pronto he tenido como mal día, entonces mi estado de ánimo como que me hace poner disfónica. Ok, entonces en ese orden de ideas, pues trabaja en eso, en esa parte, pero si la cosa ya es de pronto algo físico en la voz, deberías hacerte revisar uno, o haz ejercicios de vocalización, de estiramiento, de respiración sobre todo, ¿vale? Calentamiento de la voz, entonación. Yo creo que yo a ustedes les enseñé algo de eso, ¿no? O no sé. Sí, profe, incluso eso lo hacíamos en primer semestre, harto. Yo he estado en cursos y todo, digamos, en el tiempo que no estuve estudiando acá en el colegio, yo estuve en charlas manejando la respiración, la pronunciación, la vocalización, toda esa parte, o sea, yo eso lo hago bien, pero es que yo, digamos, a mí a veces como que me quedo difónica. Entonces, en ese orden de ideas, Paula también trabaja la respiración diafragmática con el fin de que puedas utilizar mayor capacidad de aire para que al momento de hablar puedas utilizar más aire y salga una buena entonación, porque sí suena un poquito disfónico en algunas partes
y Sí, como que profe. te quedas sin fuerza. Y yo personalmente creería que no es tanto porque tengas una infección o alguna cosa, sino más bien es respiración. Ok, Que profe. falta que respires. Entonces deberías meterte en el cuento de la respiración diafragmática. Podría ser por ese lado. Bueno, Para profe. que puedas utilizar la mayor cantidad de aire posible. ¿Vale? Profe, y eso en digamos, en los ejercicios que he hecho de las noticias, ¿también se ha sentido así? ¿Me he sentido disfónica o ahí estaba normal? No, no, porque yo creo que es como que yo lo que creo, Ujú. lo que veo es que en el tema de las noticias, como que ya, como que se vuelve mecánico y entonces el tono tiende a ser similar. Aparte de todo, el ritmo es diferente. El ritmo de una exposición es diferente al de una lectura. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí tiene que haber una técnica de sostener el aire, de meterle tono, aparte de todo, pues el estilo serio, formal del noticiero, ¿cierto? Ujú. Ya aquí estamos como más sueltos, no hay necesidad de forzar tanto, pues en el tono hablo yo, o en el estilo. Entonces, es precisamente que tratemos de encontrar un equilibrio en eso. Entonces, yo Vale, creería que hay que trabajar en la respiración un poquito. listo, profe. Hay momentos en donde tú te aceleras, y yo creo que por ahí va la cosa también, que te Ujú. puede estar faltando el aire. Hay momentos en tu exposición en donde tú te aceleras y entonces ahí eso va en detrimento de el tono de la voz y de la vocalización. Entonces, tener mucho cuidado con eso, Paula. Vale, profe. Me gustó muchísimo la forma como organizaste los temas. Obviamente es un tema muy extenso para decirlo en 7 minutos, pero me gustó Sí, señor. muchísimo la forma como organizaste, se te vio muy ordenada, eh, muy detallada, muy atenta a los detalles, ¿cierto? Ujú. Explicando cada cosa que de pronto pudiera parecer rara o alguna palabra muy técnica. Eso también es una buena cuestión que ustedes deben tener en cuenta, muchachos, a la hora de hacer una exposición, que si van a utilizar palabras técnicas, explicar. Porque, como ya les he dicho en algunas ocasiones, en este cuento de la radio, la gente es muy bruta. El oyente es Sí, muy sí. bruto. Entonces, el oyente le gusta que le den todo masticadito porque no tengo tiempo de buscar en Google lo que tú acabas de Ujú. decir, ¿sí? Entonces, explícame porque eso es. Esa es la filosofía del oyente, ¿vale? Entonces, eso más que todo me gustó, ¿vale? Tener mucho cuidado con la voz, cuídate mucho, la respiración y sobre todo no acelerarte tanto con la exposición, con lo que tienes que decir. Listo, profe. Gracias, profe. Bueno. Julián, Acá estoy, profe. ¿preparado? Sí, señor. Bueno. 7 minutos para que exponga su tema. Ok. Bueno, desde... ¿Ya? Sí, ok, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, el tema de hoy les voy a exponer. Vale, profe. El tema de hoy les voy a exponer algo que quizás ha sido un poco importante en mi vida. Quizás el segundo hobby o a lo que me hubiera gustado dedicarme después de mi primera pasión, que son el periodismo deportivo, que son los videojuegos. Ok, el diccionario define a los videojuegos como un juego electrónico, o el videojuego lo define como un juego electrónico en el que una o más personas interactúan, en el 90% por veces por medio de un controlador. Y pues hoy en día los videojuegos se han adaptado hasta para los celulares y hasta para los relojes, los relojes inteligentes. El inicio del videojuego fue más o menos como por los años 50 en Estados Unidos. Hoy en día, los creadores de una de las empresas de desarrollo de videojuegos, llamada Atari, crearon el primer videojuego que se llama el Pong. El Pong era un videojuego que consistía en dos plataformas que jugaban con una pelotica simulando el deporte pues, de tenis de mesa, por así decirlo. Entonces, en la época se podían jugar por medio de computadores modestos, por medio de las máquinas arcade. De pronto el profe me hace ahí la confirmación, por lo cual los jugadores, por medio de las monedas, por cada moneda insertada, naturalmente podían tener una oportunidad de seguir jugando.
bueno, más o menos esto fue el inicio de los videojuegos. Se han adaptado ahora, hoy en día, de pronto así mis compañeros, alguno de ellos no sea simpatizante de estos, creo que ahora de pronto habrá probado algún videojuego o los ha jugado. Entonces, habrán visto que hoy en día hay de todo tipo de videojuegos, de deportes, de aventura, de terror, hasta de terror. Entonces, hoy en día también los videojuegos han desbancado una de las industrias como el cine, tanto en economía como en impacto popular. Un claro ejemplo de esto sería el videojuego que más dinero ha recaudado, que es Grand Theft Auto 5, que ha recaudado más de 5.200 millones de dólares. 5.200 millones de dólares. Y si lo comparamos con la película más taquillera de la historia, que es de la que están hablando, Avengers Endgame, ha recaudado nomás 2.700 millones de dólares. O sea, comparando eso, es demasiado dinero que se ha llevado el videojuego que más ha recaudado. Bueno, hay como cierto descontento de algunas personas que no son simpatizantes de los videojuegos, el cual afirman de que estos generan distracción a los jóvenes, caso que puede llegar a ser cierto, pero pues ciertos sociólogos en la cultura general han descubierto que esto se debe más que todo a la personalidad de la gente, porque se ha comprobado que hay gente que es adicta a los videojuegos, pero puede responder de gran manera a sus obligaciones. Como hay gente que quizás se dedique bastante a los videojuegos y no cumpla con sus obligaciones y la excusa sea de que los videojuegos tienen la culpa, pero se ha confirmado que para nada lo son. Al contrario, se ha demostrado que muchos videojuegos, por ejemplo los de estrategia, han generado que las personas desarrollen un IQ mucho más alto. Entonces ahí un poco se desmiente esta creencia. Bueno, hoy en día los videojuegos, quizás en el pasado, la gente mayor los veía como algo, como loco, como algo inmaduro, pero pues hoy en día casi que la gente mayor los ve como algo muy entretenido, como lo son los videojuegos de realidad virtual. Y pues también los videojuegos han ayudado bastante como al desarrollo de la sociedad, por ejemplo, de los arquitectos o otras carreras que también requieran la práctica por medio de la puesta en práctica, se han desarrollado videojuegos. Entonces, han sido de bastante ayuda en la cultura general. Bueno, entonces para el público aquí que me está escuchando, quisiera preguntarle de pronto si tienen algún videojuego preferido y si creen que estos en verdad generan algún daño en la sociedad o por si en su contraparte generan algún beneficio en la sociedad. ¿Cuánto tiempo me queda, profe? 2 minutos. Ok. Bueno. Yo tengo Bueno. FIFA y Grand Theft Auto 5 y debo decir que no soy ni violento, no soy jugador de fútbol. No creo que si uno sabe lo que está jugando, no pasa nada con los videojuegos. Yo Pues juego a Call of mí, Duty. Bueno, he ¿Cuál? jugado Call of Duty, un juego ahí de armas y de Ujú. matar y eso. Sí, pues a mí me gusta, pues no sé si es como tal un videojuego, pero a mí me gusta jugar Geometry Dash y haces con mis primos juego Free Fire y ya. ok. Yo estoy igual que el profe, FIFA, Grand Theft Auto y de pronto un poco de Call of Duty. Vale, perfecto. Pues sí, profe, lo que usted dice es verdad. Se confirma más que todo, se hablaba de los juegos violentos, de que sea violenta la gente. Eso no es verdad. La persona es la que es violenta, porque es como decir, es un ejemplo que derrumba toda esa creencia, que en el fútbol es un deporte de contacto y lo hace violento al jugador. Si eso se tratara, los jugadores andarían por fuera de su vida profesional dándose puños con todo el mundo. Entonces es una creencia falsa, no se trata de eso. Entonces es como ahí como la forma de ver las cosas. Por otra parte, pues la invitación es a todos pues, de que disfruten de los videojuegos, es algo bastante interesante. Como le digo, hoy en día el impacto que la gente no pensaba, el impacto que tiene hoy en día es increíble.
desbancar al cine, que es una industria que genera bastante dinero. Entonces es de admirar y pues bueno, invitarlos a todos y bueno, de que muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, Julián. Bien. Sí, yo en eso sí puedo estar de acuerdo con esa conclusión que usted acaba de dar, en el sentido de que la que es violenta es la persona. Yo he sido videojugador desde más joven, incluso desde que estaba en el colegio. Yo recuerdo que mi papá, la primera consola que mi papá me regaló fue una que salió paralela, medio pirata para esa época, pero que al final de cuentas la promocionaron mucho en televisión y pues... ¿Qué consola era, profe? Algo legal, el famoso Nichiman. Ok. Sí, sí, más o menos. Era una variante medio rara del NES, porque se podían jugar los juegos de esa época del Nintendo. Sí. Entonces ahí venían, y aparte de todo, venían cartuchos, cassettes como con 100.000 juegos en uno. Entonces, y pues la verdad eran como solo 10 juegos, pero decían... Sí, exactamente, decía 1000 en uno y solamente podía uno tener 10 juegos, pero pues eran 10 juegos. En ese caso se debe a que la NES es una de las consolas, por no decir que la más pirateada, que tiene demasiados clones, es incontable los clones que tiene esa consola. Exactamente. Por ejemplo, lo distribuían, Nichiman, lo distribuían legal en Colombia. No sé qué hacían, pero lo distribuían. Y a mí me regalaron esa vaina. Y yo fui feliz. De hecho, y miren una cosa muy chistosa. Los papás suelen esconder que el adaptador, que el control, que el cable de poder, bueno, lo que sea. Por eso los papás a uno le esconden esa vaina. A mí no, yo nunca tuve necesidad de que me escondieran ni que nada. No sé, eso depende ya de los papás. Mis papás jamás me tuvieron que esconder. Yo nunca dejé de rendir en el colegio por estar metido en los videojuegos. Es decir, yo tenía claro cómo era esa cuestión. Habían otros que eran unos desadaptados sociales que se la pasaban metidos en las máquinas, que las mamás tenían que irlos a sacar de la oreja, en las maquinitas esas de los arcades y toda esa joda. Yo no sé si a ustedes les pasó eso, que pronto se sacaron malas notas porque pues, se la pasaban jugando y no, ¿sí? Y digamos que viví como esa evolución de los videojuegos y afortunadamente pues yo tenía la posibilidad, ahorrando de lo que mis papás me daban para el recreo, tenía la posibilidad de ahorrar y decirle, papá, quiero tal consola, mira, aquí tengo esta plata, ¿me ayudas? Y pin. Y entonces tuve la posibilidad de tener, bueno, ese Nichiman, después el Super Nintendo, después el Nintendo 64, no alcancé para la GameCube, porque ya para esa época ya estaba metido en la universidad. Luego me compré un PlayStation 1 usado, luego me compré un PlayStation 2 usado, logré comprarme un PlayStation 3 nuevo, y así he ido, y ahora soy un gran PC gamer. Ah, el profe es PC gamer igual que yo. Sí. Entonces, no soy el más berraco ni nada, pero me ¿Nos gusta. instruyen? ¿Qué es PC gamer? ¿Nos instruyen? ¿Qué es jugar en el juego computador. En el computador. Que tengo los juegos en el computador. Entonces, ya no utilizo consolas, sino en el computador. Entonces, en este mismo computador donde estoy haciendo esta clase, aquí mismo, en mis tiempos libres, me pongo a jugar videojuegos. Paposuma y todo eso. Sí, exactamente. No, pero videojuegos, o sea, a ver. Por ejemplo, hace unos días, logré por fin comprarme el Red Dead Redemption 2. Uf, juegazo. Y ya tuve la posibilidad de jugar la primera parte en consola. A esto que estoy diciendo, ¿a qué voy? Que siempre yo he considerado, otros pues lamentablemente no han tenido como esa posibilidad, no sé por qué, o educación, no sé qué es lo que pasa, pero uno tiene que tener con el tema de los videojuegos la conciencia de que es un hobby. Es un entretenimiento, es algo que uno debe hacer en sus ratos
netamente libres. La gente lo coge como si fuera su razón de ser. Exactamente. Y está bien, porque hay algunos que se meten mucho y hay algunos que viven de eso incluso. Y ustedes se han dado cuenta, los gamers profesionales y que van Es a lo a eventos y a lo toda que la yo me cosa. refería, profe. Quizás si de pronto yo no hubiera nacido en Colombia, hubiera podido intentar ser jugador profesional de un videojuego que a mí me apasiona mucho, que es Counter-Strike Global Offensive. Es un videojuego que yo juego bastante y competitivamente es increíble. Es como un Call of Duty, pero mucho más estratégico. Sí. Entonces, pero pues aquí en Colombia no hay un apoyo como para poder salir al exterior a hacer eso. Entonces, pues decidí por Exacto. algo bastante bueno como el periodismo deportivo. Entonces, creo que ese fue el mensaje que quiso dar Julián y creo que es un mundo que uno puede explorar y a los jóvenes les gusta mucho y eso. Obviamente hay que, como todo, hay que tener moderación para eso. Yo siempre lo entendí, a mí me gusta, hablo de eso, creo que es uno de mis entretenimientos favoritos y chévere, los conozco, vivo pendiente, ¿ya? Y seguramente cuando tenga 60, 70 años trataré de seguir jugando porque es un entretenimiento, ¿vale? Bueno, para cerrar en el tema de su exposición, Julián, encontré varias muletillas, eso denota mucha inseguridad a pesar de que usted tiene un buen conocimiento del tema, porque se identifica mucho con él, más o menos, básicamente lo que pasó con María José, pero la diferencia estuvo en que usted sí utilizó más muletillas, tal vez porque de pronto faltó organizar un poquito más qué era lo que iba a decir, ¿cierto? Entonces, tener más orden, Julián, para que haya más seguridad. La información, fantástica, muy buena. Usted logró compilar, porque también es un tema muy extenso, logró compilar en estos 7 minutos todo lo que tiene que ver con historia, la evolución, incluso tuvo espacio para que los contertulios, que los asistentes pudieran participar. Eso es bueno cuando una exposición es muy larga. En 7 minutos, pues es muy difícil. Usted se arriesgó y creo que lo logró porque los mismos asistentes fuimos muy puntuales a la hora de intervenir. Entonces, cuando usted vaya a hacer una cosa, cuando usted vaya a hacer eso en un tiempo muy corto, muchachos, traten de que hagan una pregunta muy concreta para que la respuesta sea muy concreta y no se le consuma el tiempo que tiene, ¿vale? Pero estuvo bien eso. Vale, profe. Entonces, sí, básicamente es trabajar más que todo en la organización de su presentación y en el tema de las muletillas para que no denote tanta inseguridad. Me parece, profe. Gracias por la recomendación. Listo, Julián. Bueno, muchachos, nos faltan todavía las presentaciones de Juan David y de Natalia que no pudo estar, ¿vale? Entonces, esas las va... Ah, bueno, y de Eliana, ¿cierto? Que tampoco estuvo hoy. Entonces, en ese orden de ideas, eso lo vamos a evacuar ya la próxima semana. Luego de esta práctica, procederemos a calificar, ¿de acuerdo? Yo les diré cómo vamos a hacer esa calificación, ¿vale? Por favor, recuérdenle a Eliana y a Natalia que todavía tienen pendientes, ay, falta Santiago también, se me olvidaba, que todavía tienen pendiente la presentación del boletín informativo, que no se pueden quedar sin esa nota, ¿vale? Eso por un lado, y que también tienen que presentar su práctica de la exposición, ¿vale? Muchas gracias a los que intervinieron. Nos vemos entonces la próxima semana. Feliz fin de semana, muchachos, pásenla bien. Cuídense mucho, el virus no se ha ido y la vacuna todavía no nos toca, entonces nos toca seguirnos cuidando, ¿vale? Juiciosos. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Pásenla bien, Gracias, muchachos, profe, que les hasta vaya luego. bien. Buen fin de semana. Listo, profe.